Hola, buenas tardes. Es un honor para mí estar a cargo de la coordinación de la licenciatura en Criminalística y Criminología, y además de crear estos espacios con la finalidad de brindar conocimientos a nuestros jóvenes tlaxcaltecas, así como también a gente que nos acompaña, especialistas, y que tienen el honor también de estar con nosotros. El día de hoy me es muy complaciente presentar a nuestra primera conferencia denominada El perfil criminal en el juicio oral, a cargo del maestro Jonathan Sánchez Vargas, quien me permitiré brevemente dar una semblanza curricular de él. Maestro Jonathan Sánchez Vargas, cadete de ex-AFI en la Agencia Federal de Investigación en el área de delincuencia organizada, perito en la Fiscalía del Estado de Puebla, perito particular en criminología y criminalística, perito en perfilación criminal y victimal, así como docente en las diferentes instituciones de educación del Estado de Puebla. Un honor para nosotros, maestro, tenerlo aquí en Grupo Educativo IMEI Plantel Tlaxcala. Gracias, maestra. Es un honor para mí estar aquí plasmando estos conocimientos en lo que son ciencias forenses, y sobre todo pues a los chicos darle un poquito de lo que hemos aprendido en esta poquito tiempo que hemos trabajado en esta área de lo que son las ciencias forenses, y agradecerle realmente al instituto que nos da esta apertura, y obviamente pues sabemos que estamos llegando a otro estado que es Tlaxcala, y entonces para nosotros es muy importante dar a conocer lo que son las ciencias forenses, y más en este Instituto Mexicano de Educación Integral, obviamente Plantel Tlaxcala, y que bueno, seamos uno de los primeros, podemos decir, en llevar a cabo todo este tipo de jornadas que son accesibles a nuestros jóvenes. Muchas gracias, maestro. Pues no sé si ustedes me lo permiten, empezaremos con la conferencia. Adelante, maestro, comencemos. Perfecto, vamos a compartir pantalla. Nuestro tema que vamos a partir, y en el cual nosotros nos vamos, lo van a poder ver ustedes en su pantalla, es el perfil criminal. ¿Cómo aplicar realmente el perfil criminal en lo que sería la parte de los juicios orales, o el sistema penal, el sistema penal acusatorio, ¿no? Que eso es lo más importante para nosotros. ¿Cómo lo tendremos que ver? Primero tendremos que analizar un poquito la parte en la de qué perfil necesita, y qué perfil quiere, o qué perfil se necesita para que un sujeto pueda trabajar en la parte de perfilación criminal, y más en los juicios orales. Hablamos que los requisitos esenciales que nosotros tenemos que manejar, en sí, el personal que va a estar a cargo de elaboración de perfiles pueden ser abogados, psicólogos, psiquiatras, pero en especial, si ustedes lo pueden ver en la pantalla, pues son los criminólogos, ¿no? Los criminólogos son como esta parte que hacen la síntesis criminológica, son como los adecuados para llevar este trabajo, y sobre todo investigación criminal que se va a llevar a cabo en el lugar de intervención, ¿no? Que es importantísimo para nosotros. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nos da un parteaguas en cómo el criminólogo puede participar en cada uno, asesorando también a los abogados, y sobre todo que también los abogados, los jueces, se den cuenta que este sistema acusatorio nos permite trabajar en un grupo interdisciplinario. Y bueno, estos son los perfiles idóneos, en el cual cada uno de los, vamos a decirlo así, cada uno de los criminólogos, los abogados, los psicólogos, los psiquiatras, pueden trabajar en la manera de perfiles criminales como tal. Por consiguiente, ¿qué destrezas y habilidades tiene que tener el criminólogo, ¿no? ¿Qué destrezas y habilidades tiene que tener el criminólogo para partir en esta situación? O sea, ¿cuáles son las destrezas y habilidades
que tiene que tener ese criminólogo o ese abogado como tal, o ese psiquiatra o psicólogo para que pueda trabajar en lo que son perfiles criminales. El realizar un perfil criminal no es tan sencillo, porque primero tiene que tener esa habilidad y esa experiencia de investigación, esa habilidad y esa experiencia de investigación detectivesca, podemos decir, que se va a plasmar en conocimientos analíticos en el área forense. Por eso es que los perfiles idóneos serían la parte del criminólogo, el psicólogo, el psiquiatra y por consecuente el abogado, ¿no? O sea, no estamos dejando a la par el abogado, porque él puede trabajar en cada uno de estas cuestiones, porque al final de cuentas nos van a dar un conocimiento más amplio de lo que nosotros podríamos tener en cuanto a conocer realmente las causas de un crimen, realmente derivar los factores de un crimen y tener realmente, juzgar a un sujeto realmente por el hecho que haya realizado en cuanto a él. Dentro de esto, también otro punto muy importante son los conocimientos en el contexto social, cultural. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, si yo voy a trabajar como perfilador y voy a requerir de esta área, pues obviamente tiene que tener conocimientos del sitio donde se produjo el crimen, los tipos de relaciones que existen en esa comunidad, en ese lugar, los rituales que se viven en esa población, porque también es muy importante saber los rituales que se viven, el comportamiento, la conducta que se tiene en ese sitio, ¿no? Ahí es cuando nos hacemos, el perfilador se hace la pregunta del por qué del crimen, o sea, por qué sucedió esto, ¿no? Y ahí es donde nosotros, el contexto sociocultural nos va a permitir abarcar un poquito más, ir a la génesis del delito y realmente también poder aplicar algunas medidas preventivas para esta génesis del delito que hemos hablado. ¿Qué otra habilidad tiene que tener? Bueno, el perfilador tiene que tener el trabajo interdisciplinario, debe de tener experiencia en el área forense. El área forense significa que él tiene que expresar de una forma adecuada sus conocimientos como tal. Tiene que tener, punto número 4, tiene que tener tolerancia y persistencia, debe de ser capaz de afrontar los casos frustrantes. Muchas personas al inicio no encuentran ninguna pista, no encuentran algún indicio que corrobore que alguien, pues es que ahí tenemos que tener persistencia y tolerancia a esto, ¿no? Al final de cuentas eso es importante para nosotros y obviamente nos va a servir muchísimo para que en algún momento, pues obvio, el perfilador en algún momento empiece a trabajar, o sea, esas características son idóneas para tener al perfilador de nuestro lado, ¿no? Y para, obviamente, en algún momento saber que no siempre vamos a resolver un caso, pero sí podemos tener pistas y es como un pequeño rompecabezas. Juntarlo de una forma también el trabajo interdisciplinario. ¿A qué me refiero en el trabajo interdisciplinario? Porque van junto con pegado estas dos. Que es muy raro, hace un poquito me dicen, bueno, es que a veces el criminalista no puede trabajar en ciertas cosas. No, a ver, es que no estoy pidiendo que trabaje en otras cosas el criminalista. El criminalista también puede generar su propia teoría del caso, una hipótesis, el criminólogo también, aunado con el fiscal, que también obviamente es abogado, ¿vale? Y tiene que tener estos conocimientos detectivescos para llegar a esta parte, para llegar a ver quién pudo haber realizado este acto, quién tuvo los motivos para haber realizado este acto, ¿no? Y obvio, la parte del conocimiento de los allegados a la víctima. Nosotros queremos saber perfectamente qué es lo que ocurrió cuando estaba estudiando la parte del diplomado en perfilación y otros cursos que tuvimos de perfilación. Muchos nos decían, ¿quieres conocer al victimario? Conoce a la víctima, ¿no? Entonces, algo muy importante es el perfil victimal, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo vamos a conocer a la víctima? Con sus allegados, los que te cuenten, los familiares que te cuenten, el contacto que tenía con amigos, los lugares en los que visitaba. Eso es muy importante. Parte también a realizar la parte de, podríamos decir, una autopsia psicológica, ¿no? Que eso es importante ahorita en el partaguas de investigaciones, ¿vale? Y sobre todo, obviamente que él quiera en algún momento llegar a estos conocimientos detectivescos y sobre todo ser realmente un investigador, ¿no? Porque vemos mucho las series de
de CSI, vemos mucho las de mentes criminales y pensarían que es así, que es tan sencillo. No, se plasma tan sencillo porque, bueno, en otros países tienen un nivel de tecnología mucho más amplio en el cual existe todo por registros y ya está en bases de datos, que es también lo que vamos a tocar ahorita en un poquito de esto, para que ustedes puedan aplicar realmente el conocimiento en perfilación criminal, y más en lo que serían en los juicios orales. Si les voy quitando un poquito lo que está en la pantalla, ¿vale? Es porque todavía están ingresando algunos de sus compañeros a la plataforma, ¿vale? Entonces, no se me desesperen, les pido una disculpa en ese aspecto. Bueno, entonces sabemos que estos 5 puntos son elementales y obviamente tenemos el 6, lo que les estaba hablando, ¿no? Sistematizar la información, clasificar la documentación, identificar los patrones y generar bases. Es muy importante que ahora se está dando el Registro Nacional de Detenciones. En el Registro Nacional de Detenciones no te están vulnerando tus derechos. Lo único que están partiendo a hacer es que se tenga un registro de esas personitas que a lo mejor han cometido, no un delito, porque no les estoy hablando de un delito, les estoy hablando perfectamente de, vamos a decir, una falta administrativa. Pero ¿qué va a pasar con eso? ¿Me vulnera mis derechos? No me vulnera mis derechos. Estoy generando una base de información para que posiblemente, si en algún momento alguien llega a cometer un delito, pues yo tenga esa información. Pero esa información va a ser utilizada por profesionales que se supone que tienen una parte de ética y profesionalismo en estos sistemas. Por eso el generar estas bases son muy importantes. El generar bases genéticas también, que también lo habíamos, el CODIS, que también es muy importante que lo tengamos, ¿vale? Porque a lo mejor podemos encontrar restos humanos, pero no todos estamos en una base. En el sistema AFIS que tenemos todos huellas dactilares, no estamos en esa base, solamente están procesados, sentenciados, y los que han sacado vamos a decir, su carta de antecedentes no penales, ¿no? Entonces ahí, obviamente, hay un sinfín de personas que están ahí, pero con esta base que nosotros generemos, lo que nos va a dar es mucho más acceso a ese nivel interdisciplinario en el que nos pueden pasar información de las personas. Obviamente generando que tiene que haber algo de confidencialidad en estos patrones, o obviamente en esta identificación de patrones, y al final de cuentas tiene que estar salvaguardado por un sistema, ¿no? Que podríamos hablar del sistema de seguridad pública, que podría estar salvaguardado en él, y obviamente generarlo y brindarlo, pero nos ayudaría mucho en casos en la aparición de mujeres, en el caso de homicidios o feminicidios, o el femicidio como tal, o en el caso que encontremos alguna osamenta, algún cadáver que esté desconocido. Les ayudaría mucho a los médicos forenses, les ayudaría mucho a los investigadores, y sobre todo les ayudaría mucho al sistema penal acusatorio para llegar a mejor información fiable, y sobre todo que se vuelvan investigadores realmente en este tema, ¿no? El punto número 7 es el manejo adecuado de los medios de comunicación. Aquí es muy importante que también hagamos saber en algún momento lo que realmente publican los medios de comunicación, cómo se publican, porque pueden estar manipulados, y en ese aspecto, en ese aspecto, nosotros podemos seguir manejando la parte de la publicidad para que ayudarlos a nuestra investigación en cuanto a la parte de poder proporcionar mayor información, ¿vale? a muchos de los que nosotros podemos decir como perfiladores, ¿vale? Eso es lo importante, generar bases de datos exactas, y saber también cómo en algún momento nosotros podemos utilizar estas bases de datos para proporcionar información para realizar los perfiles criminales, ¿no? Que eso sería importante. Un caso muy relevante, tuvimos un caso, realmente pues el primer respondiente nunca tomó fotografías, no estaba en el informe policial homologado. Cuando se llegan a estos lugares,
ahí son importantes para nosotros, porque si nosotros no tenemos este acceso a esa información, ¿vale? Nos van a dar como parte importante la de segregar y no tener. Ahí les pido de favor, no sean malitos, apaguen su micrófono porque se distorsiona, ¿no? el audio. Vale, bueno, entonces son importantes los medios de comunicación. Sí, les hablaba del caso, no, el primer respondiente pues nunca tuvo fotografías, pero ¿qué creen? Los periodistas sí. Entonces nos fuimos a buscar en internet y buscamos el homicidio tal, y ¿qué creen? Estaba en una nota roja de un periódico, y nosotros sacamos esas fotografías. Nos sirvieron muchísimo para hacer una reconstrucción de los hechos, ¿vale? Y saber también qué opinión tiene la gente en base al caso, ¿no? Porque también el hecho de que lo vean en otra perspectiva también es muy importante. La otra parte es la neutralidad. Tenemos que ser completamente neutrales, tiene que haber una participación desinteresada, porque eso es lo que nos ayuda muchísimo en este sistema, o en la parte de aplicación de perfiles, la parte de la participación desinteresada por parte de nosotros como perfiladores o del mismo investigador, la parte de esta, vamos a decir, esta parte de no ponerle una participación de nosotros en cuanto a si es un violador, pues yo ya lo estoy acusando de él, y como que sí, que se vaya y que sea culpable. No, tenemos que averiguar primero todo, proporcionar evidencia para poder inculpar a alguien. Por eso es muy importante también el uso de los medios de comunicación, porque hay medios de comunicación que pueden darte ciertas cosas pero no son reales. Y la parte de nuestro pensamiento neutral, nos puede dar la parte importante en que nosotros nos volvamos buenos investigadores y obviamente seguir pistas adecuadas, ¿no? Y el montar ese desinterés, pero sí una participación adecuada, porque yo no me voy a casar con ese caso al final de cuentas, ni voy a inculpar a alguien si yo no tengo evidencias. Eso es algo muy importante. En este sistema de juicios orales, el sistema acusatorio, todos somos inocentes hasta demostrar lo contrario. Entonces ahí es muy importante la neutralidad que nosotros podamos tener. La observación o intuición. Algo muy importante es hablar de dos partes. Si yo hablo de que voy a llegar a una escena del crimen, voy a hacer un pensamiento de deductivo, o sea, voy a ir de lo general a lo particular. Entonces ahí a lo general y particular voy hilando cada uno de las pistas o indicios que se encuentren, manejado con simbología, ¿no? Entonces ahí es muy importante que ustedes se puedan dar cuenta, ¿no? Había un caso que un compañero agarraba y me decía y me mencionaba en algún aspecto, me mencionaba que si en algún momento vamos a decir, las pistas que nosotros tengamos nos van a dar como nosotros una parte muy importante en lo que sería una escena en el lugar de intervención, ¿no? O sea, esa parte en la que nosotros podamos investigar y dar un conocimiento adecuado, la intuición, la deducción. El caso es muy importante. Él llega, supongamos, les pongo un caso, ¿no? Él llega a la escena, se da cuenta que le hacen el cronotanatodiagnóstico a la víctima y se da cuenta que tiene 3 horas de haber perdido la vida, ¿no? Pero en esas 3 horas el cronotanatodiagnóstico te dice que en la escena no hay alteración de esto, no hubo forcejeos por parte de la cerradura. Entonces está dando una pista. ¿Cuál es la pista? Que el sujeto a lo mejor era conocido por la víctima. Que eso es muy importante, el ser conocido por alguien te da acceso a. Entonces ya partimos de una premisa, una inducción, esa premisa que va a ser importante para nosotros y poder realizar una buena investigación en cuanto a lo que sería un perfil criminal. Y el desarrollo de software, bueno, el desarrollo de software es elemental, ¿no? Ya les había hablado, nos habla de la creación de bases de datos. Les puedo poner un ejemplo, ¿no? Nosotros cuando participamos en lo que sería en FEMSA, cuando estamos en protección patrimonial, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, se generó una base de datos
en el cual la policía, ya en algún momento la policía municipal y estatal nos pedían que todas esas personas que asaltaban los Oxxos provenían de ciertas pandillas, entonces y que ya había como que ciertas asociaciones, ¿no? Como tal delictivas o a lo mejor hasta pandillas o pandillerismo en ese aspecto. Entonces, que se hizo en esa parte, se generó un software en el cual nosotros mismos, conociendo a los que asaltaban, les íbamos dando ciertos nombres a ellos, ¿no? Por su descripción, por su forma física, por su forma de realizar las cuestiones, ¿no? Y le ponía su nombre, si era una banda, más de 3 personas, ya lo dedicamos como una banda, y le decíamos la banda de tal. Ellos, la policía, tomaba esa información y después era más posible capturarlos con lo que tendríamos en las cámaras. Por eso es muy importante la parte del desarrollo de software que se tengan, también en criminología corporativa, porque nos sirve mucho la perfilación en criminología corporativa, y obviamente ahí trabajarlo en la parte del desarrollo de software. Y ahí hablamos de agentes físicos que nos sirven muchísimo para tener esta parte de creación en algún momento de estos desarrollo de software, ¿no? Y base de datos. ¿Qué límites hay en la técnica? Porque muchos se han preguntado, ¿no? Oiga, es que yo qué puedo ejercer, qué puedo hacer en algún momento en la parte de perfilación, ¿qué límites tengo con esta técnica? Bueno, es que los límites de esta técnica, no siempre toda la información que ustedes tengan y encuentren a veces va a ser fidedigna, ¿no? Entonces ahí tienen que tener un poquito de cuidado en tener esa información, que eso también es importante. También no se limita a las personas que tengan las características indicadas del perfil criminal. Eso, puede haber personas que tengan las mismas características, pero no es el sujeto que realizó el hecho, ¿vale? Entonces ahí sí tienen que tener demasiado cuidado cuando hablamos de esta técnica y cuando nosotros en algún momento la llevamos a cabo. Entonces ahí se tiene que corroborar muchísimo con la evidencia física, si no, no funciona, ¿ok? No sirve, ¿vale? No sirve si no lo llevamos a evidencia física. Puede hacer miles de hipótesis, pero si yo no lo corroboro con evidencia física, ¿a qué me refiero? Con indicios que se encuentren en el lugar de los hechos, con alguna testimonial, con la parte de medios tecnológicos, pues mi técnica de perfilación no va a servir, ¿vale? Entonces ahí es elemental esta parte, ¿vale? Por lo tal, es una técnica proactiva para inducir al criminal a entregarse. ¿A qué me refiero? Nos sirve muchísimo porque al hecho de que nosotros estamos dando características del sujeto, si lo estoy llevando con evidencia física y yo pues tengo una entrevista con un sospechoso, no voy a hablar que sería un interrogatorio, porque recuerden que aquí nos marca perfectamente que tiene que haber un respeto a los derechos humanos. Ya no puede haber esa parte de un interrogatorio con tehuacanazo, un interrogatorio con electroshocks, que no puede surgir esa parte, porque estamos respetando derechos humanos y se supone que nosotros somos investigadores. Entonces, si yo estoy cuestionando al sujeto y le entrego le digo, pues ya no mientas más, ¿no? Porque mira, pues te tenemos en las cámaras de vigilancia, las evidencias que encontramos, pues están tus huellas ahí. O si no es eso, pues explícanos, ¿no? Entonces ahí ustedes mismos, él mismo lo que va a pasar es que él mismo se puede entregar, ¿no? Ya no encuentra salida y el sujeto se va a entregar, ¿vale? Y eso nos va a servir para tener un buen caso en un juicio oral o en nuestra carpeta de investigación con esos datos de prueba o medios de prueba, para que nosotros los llevemos a cabo a un proceso penal de forma adecuada, respetando sus derechos humanos y el debido proceso, que es lo elemental que nosotros podemos manejar. En esta parte también nos habla muchísimo de la ausencia de medidas adecuadas y estandarizadas que indican la escena del crimen. Yo no les puedo decir realmente si hay una medida o una forma adecuada para en algún momento manejar una escena del crimen. Solamente les puedo dar ciertas características, como nos manejan esta parte cuando hacemos un protocolo. El protocolo nos dicen cómo tenemos que hacer, pero una cosa es lo que nos dice el protocolo y otro lo que ya ejercemos en manera profesional como peritos o como policías investigadores
o como fiscales, ¿vale? Ahí entra mucho la parte de estandarización de estas formas, porque yo ya conozco todo este aspecto y entonces en algún momento pues yo lo voy a llevar a cabo de una forma adecuada, como mi llenado de formato de cadena de custodia, como mi llenado del informe policial homologado, etcétera, etcétera, ¿no? Como el seguimiento de protocolos a seguir en la parte de feminicidios, el protocolo en homicidios y homicidios múltiples. Toda esa parte, toda esa estandarización nos va a dar como tal una buena aplicación de los perfiles criminales. Y bueno, lo más importante es que a veces la delimitación de esta técnica puede tener prejuicios de perfiles, ¿vale? ¿A qué me refiero con los prejuicios de perfiles? Los prejuicios de perfiles son muy importantes para nosotros. Los prejuicios de perfiles es de, yo si no tengo evidencia, yo no voy a juzgar a alguien. Entonces lo más elemental es tener evidencia y la evidencia misma me va a dar aceptada a mis perfiles que yo estoy generando con características del agresor, ¿vale? Que yo en algún momento pues tengo esos sospechosos que son, obviamente, son los que yo voy a tratar de hacer en el perfil criminal, ¿no? Y bueno, se supone que hay un protocolo de informe, ¿no? Aquí hay un protocolo para el informe criminológico y aplicación del perfil criminal. En otras conferencias ya hemos hablado, nos preguntan, ¿qué diferencia hay de un informe a un dictamen? Bueno, el informe se da cuando no se tiene realmente una información relevante y tengas que llevarlo a cabo. Si tú ya tienes una evidencia o algo, se llama dictamen, ¿vale? En este caso, el informe criminológico, pero es que antes en el sistema penal inquisitivo pues solamente lo manejaban así, dictamen e informe. Ahora todo se denomina informe. Lo que vamos a tratar es que primero voy a informar, porque tengo obviamente mis etapas de la parte del sistema penal acusatorio. En mis etapas tengo la etapa inicial, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral, ¿no? Que en esa parte aguas está la fase de investigación. Entonces ahí dentro de esto, pues obviamente lo que voy a tratar de hacer en algún momento y yo voy a tratar de lograr es que ese informe criminológico se pueda dar parteaguas a la comprensión de esos hechos en los que está plasmado y que está buscando un tribunal para que pueda tener comprensión hacia una justicia, ¿vale? Entonces yo, si lo menciono así, el informe criminológico va a ser aplicado a la perfilación criminal, sí. La gran diferencia es que aquí el informe criminológico y el perfil criminal siempre lo va a tener que hacer especialistas en esta área. A los que les guste la perfilación criminal, pues van a ser idóneos para en algún momento poder fortalecer cada uno de estos conocimientos. ¿Son medidas idóneas? Sí, y bueno, en este caso el criminólogo emplea todos los conocimientos y técnicas para dar su valoración y recomendaciones apelando a la evidencia física. Si yo requiero que haya evidencia física y obviamente que se está dando dentro de este contexto, mi informe criminológico se va a prestar para esa parte. El informe criminológico va a ser lo idóneo para poder realizarlo, ¿vale? Y dentro de la aplicación del perfil criminal, porque la aplicación de la técnica es perfil criminal y ya voy a dar un informe criminológico a base de los hechos, de las características, que eso es importante para nosotros. Lo que va a propiciar es que vamos a ayudar a los tribunales a que tengan mayor conocimiento de los hechos para una mejor impartición o asistir a la impartición de justicia, que eso es lo idóneo. Y bueno, ¿el criminólogo puede llevar a cabo síntesis? Sí, el criminólogo es el idóneo para esto. Por eso es muy importante que se trabaje con un nivel interdisciplinario. Aquí hablamos un nivel interdisciplinario o multidisciplinario. Porque el hecho de que yo me crea un todólogo no funciona en la perfilación criminal. Para hacer perfilación criminal, tengo que tener un equipo, tengo que tener un trabajo social, psicólogos, criminólogos, criminalistas, psiquiatras en algún momento. Todo ese equipo
nos va a ayudar muchísimo a resultados, pero el que va a hacer realmente la síntesis criminológica y dar un informe en todo este caso es el criminólogo como tal, pero con ayuda de los demás. Por eso ahí vienen estas partes muy importantes. La valoración de la investigación criminal es importantísimo en este aspecto. Ahí nosotros podemos solicitar que el psicólogo nos dé el resultado de determinadas pruebas que le aplica. El trabajador social nos dé los datos sobre su ambiente, su entorno y las actitudes que en algún momento anteceden a la conducta delictiva, análisis de la realidad social y familiar, y obviamente también en algún momento pedir el análisis de los factores criminógenos, de la repetición del delito, ¿no? Entonces ahí habla de un contexto de un trabajo interdisciplinario y muy amplio en el que nosotros podemos tener cada uno de nosotros para poder aplicar el perfil criminal en lo que serían los juicios orales, ¿vale? Que es determinativo de la personalidad del sujeto, ¿vale? El informe criminológico tiene un contexto de orden forense. Uno es dar la entidad que solicita el informe, ¿no? Supongamos la fiscalía nos están pidiendo que hagamos un informe criminal o un perfil criminal en base a lo que nosotros podemos desahogar de todo lo que está en una carpeta de investigación para tener más pruebas, y eso nos ayudaría muchísimo. El objeto del informe criminológico es la definición operativa y la pregunta de investigación. Ahí tenemos que hablar de que para realizar un informe criminológico yo tengo que tener un objeto de este informe criminológico. Tiene que haber una definición operativa de para qué realizo este informe, como un planteamiento del problema. Muchos de los informes criminológicos tienen que basarse en referencia a evidencia científica y relevante del peritaje o de los peritajes que tenemos. Tiene que existir un método, tiene que haber un método, estrategias como tal, instrumento o material empleado, un contexto temporal, un procedimiento a seguir, porque no solamente el método sería muy importante que nosotros lo llevemos a cabo, porque de dónde obtengo la información, a dónde la obtuve, fui al lugar de los hechos. Entonces ahí es muy importante que ustedes analicen un método, ¿no? La mayoría nos basamos en método científico aplicado a la criminología, pero ahí se pueden ir al inductivo, al deductivo, al analítico, ¿vale? O sea, esos métodos nos van a servir de importancia para poder aplicar un buen informe criminológico y dárselos a conocer, porque a lo mejor en una audiencia nos pueden preguntar, oiga, y usted, perito, dígame usted qué método utilizó en su dictamen, y nosotros pues no utilizamos ningún método, pues entonces cómo llegó a la información. Entonces esos son muy cuestionables, de que abogados expertos realmente que están trabajando mucho en los contrainterrogatorios e interrogatorios están dando esta parte, y más si el criminólogo pues no está avalado en un vamos a decir, en realizar buenos dictámenes o informes, ¿vale? Como tal, pues obviamente va a haber ciertos sesgos en ese aspecto. Bueno, de ahí plasmaríamos la parte de resultados, conclusiones y una valoración final, y la referencia y otras fuentes, ¿no? Que son importantes para nosotros, ¿no? La valoración y referencias es muy importante, que las referencias u otras fuentes, o sea, de dónde obtuvieron información, de qué libros, ¿vale? Ustedes obtuvieron información, por lo menos poner bibliografía de 5 o 6 libros para que sea como tal avalado su informe criminológico y tengan idea de las teorías que son aplicables a la parte de perfilación criminal, que nos serviría muchísimo para esa aplicación. Y bueno, en este aspecto, cuando hablamos de perfil criminal, lo que se analiza fundamentalmente es el objeto, el método y el resultado para una valoración científica debida, ¿no? El criminólogo asiste a la autoridad para resolver la causa en el esclarecimiento del caso de investigación. El criminólogo lo que va a partir es que él va a tener que allegarse de toda la información que le da el fiscal, allegarse de toda la información que le dan todos los peritos, y sobre todo plasmar sus conocimientos en cuanto a la perfilación. Si lo hablamos de campo, puede ser una perfilación inductiva. Y si lo hablamos de que yo ya tengo un sospechoso y en algún momento yo quiero aplicar un perfil, ahora se cambia a ser un perfil criminológico, porque ya tengo a la persona y me están pidiendo, oye, búscame las características de este sujeto a ver si pudo haber realizado el acto.
¿vale? Entonces ahí estaremos aplicando un perfil criminológico, y ya en campo sería el perfil criminal, que todo esto conlleva que se realice un informe criminológico, ¿vale? En otros países en el cual, como España, como Estados Unidos, están utilizando mucho a los criminólogos para las investigaciones ya de campo con delitos que son graves, y sobre todo para darlos como datos de prueba. Aquí en México, desgraciadamente, todavía no tenemos ese parteaguas que se desapertura, porque recordemos que tenemos poquitos años, algunos todavía no están capacitados para la parte del sistema penal acusatorio, y obviamente entre que va y viene, es una prueba y otra, pues obviamente todavía no saben que las ciencias forenses les pueden ayudar muchísimo. Y esto les estoy hablando que por lo mismo de que no hay esta capacitación de forma adecuada para realizar ciertas cosas, ¿no? Y sobre todo desconocen que el criminólogo los puede ayudar. Es más, les podría decir que en los perfiles que ellos buscan, cuando nosotros en algún momento podemos pedir a lo mejor una convocatoria para un policía investigador, la mayoría abre la convocatoria a todos, ¿no? A todas las licenciaturas, hasta ingenierías. Y no digo que esté mal, sí esté bien, porque nos puede servir un ingeniero en computación, ya saben, por la base de datos, ¿vale? Pero también, si los que vas a tener en campo, pues tendrían que ser entre criminólogos, psicólogos, criminalistas, para que te ayuden a hacer buenos perfiles y sean buenos investigadores. Y la mayoría no tenemos esas cualidades detectivescas, decir, ¿vale? Entonces ahí es muy importante, para que mejore el sistema penal acusatorio, que en algún momento nosotros valoremos esa parte y nos pongamos en el contexto de que tenemos que aplicar todos los conocimientos que hemos aprendido en la licenciatura, ¿vale? Bueno, ¿qué material va a necesitar el perfilador? O sea, ¿qué va a necesitar? Bueno, él va a necesitar el más importante, información de la escena. Yo siempre les voy a decir, ¿quieren convertirse en perfiladores? Pues practiquen, vayan a diligencias, asistan a necropsias, conozcan el trabajo policial, lo que es un policía también es muy importante, ¿vale? Vean, busquen las zonas criminógenas, hagan un análisis, no es que vayan, sino es que hagan un análisis de las zonas criminógenas, de las zonas victimógenas, vuélvanse investigadores como tal. Y entonces obviamente el material que va a necesitar el perfilador es la información de la escena del crimen. Todo lo que se encuentra en la carpeta de investigación, eso nos va a servir. Las entrevistas a testigos también nos va a servir. Esto que realizan el informe policial homologado y que nos habla el primer respondiente, lo que hace cuando llega a ver la información que yo tengo, quiénes fueron los testigos, eso nos va a servir. Otra cosita más sería la evidencia física. Todo lo tienen que manejar. El sistema penal acusatorio es evidencia física. Yo no puedo inculpar a alguien si yo no tengo evidencia física. Si a lo mejor tengo testimoniales que lo vieron, pero a lo mejor tengo otros testimoniales que me pueden decir, no, él estuvo conmigo y él tiene una coartada. Entonces ahí es muy importante que ustedes lo vayan viendo, ¿no? En esta parte, a ver, no siempre las entrevistas a testigos, no siempre las declaraciones van a ser como lo fiable, ¿no? La mayoría en México no son, todos tratamos de defender a nuestros familiares, y más si realiza un delito, pues lo primero que van a tratar es defenderlo. Pero también hay técnicas en las cuales ustedes pueden hacer las entrevistas, los interrogatorios, ustedes pueden derivarlos para que saber realmente el lenguaje corporal y la parte de la mentira, ¿no? Muchos de nosotros no sostenemos siempre la mentira y nos damos cuenta de nuestro lenguaje corporal, que eso es lo importante, ¿no? Bueno, declaraciones es importante, ya lo habíamos hablado, los planos, ¿vale? Lo que sería la parte de los croquis, algo que también hemos tocado y que siempre les voy a decir, ¿no? La mayoría de peritajes, y cuando me ha tocado estar en el análisis de algunos dictámenes que yo tengo, que hemos realizado, perdón, la mayoría de los peritos en criminalística no realizan planos, ni mucho menos croquis, solamente hacen un bosquejo, pero ese bosquejo yo creo que es de primaria, ¿no? O sea, es de primaria, y de verdad cuando uno llega a la información no hay medidas exactas
para poder sacar planos, no hay medidas exactas para que en algún momento podamos focalizarnos en realizar realmente una investigación, porque no sabemos qué posición guardó la víctima y el victimario. Entonces ahí es importante que ya empiecen a trabajarlo, porque eso también va en el material del perfilador. El álbum de fotografías, hemos notado que no saben, la mayoría de peritos, he visto dictámenes que hemos analizado, y las fotografías no hay una descripción de que con qué cámara lo tomó, a qué distancia, qué tipo de planos tomó la fotografía, ¿vale? Y entonces ahí obviamente eso es perder parte de la evidencia que podamos tener. Muchos no aplican los videos, que en esta parte ya puedes aplicar los videos para que en algún momento te pueda dar información, las filmaciones también, a lo mejor alguna evidencia de una cámara, que también sería importante, y obviamente también los retratos hablados, ¿no? Que eso también hay que verlo como un análisis de, a ver, ¿quién sería el presunto sujeto? No sé si se acuerdan del caso de este violador homicida serial, el famoso Coqueto, ¿vale? Pues muchos les han puesto sus maestros, ¿no? A perfilar o hacer una categoría, pero si se fijan ahí, había un perfil geográfico el que él manejaba, no había una elección de víctimas, pero sí había una ocasión de la víctima, ¿no? Y había una parte en donde dejaba el lugar de hallazgo, los cadáveres de estas víctimas. Y también muy importante es la participación de las víctimas, las denuncias, ¿vale? Porque si hubiera la primer víctima, que en este caso no falleció, vamos a decirlo así, que este cuate se confundió y como no tenía un modus operandi especializado todavía, pensó que estaba muerta, hubiera ido a denunciar, le hubiera dado seguimiento, hubiéramos prevenido la muerte de otras chicas más, ¿no? Y obviamente también aquí es un parteaguas de la investigación. O sea, a ver, tú investigador, policía investigador, ¿por qué no optas por tener esa parte, ¿no? ¿Por qué no optas por realizar esa investigación de forma adecuada, ¿no? Toda esta parte del material del perfilador lo tienen que tener para realizar un informe realmente y llevarlo a cabo. Entonces, todo esto es lo esencial, ¿no? Vamos a responder a preguntas de entorno del delincuente hacia la víctima, las circunstancias que se dieron en el delito, la toma de decisiones para la sentencia y su ejecución, porque eso también es muy importante, ¿vale? Y un dictamen se elabora dentro de un juicio que tiene la condición de peritaje durante el acto del juicio oral. Entonces, obvio, les estoy hablando que entonces podemos llevarlo a un dictamen, sí. Esto se puede llevar en la parte ya del juicio oral, ¿vale? No como, vamos a decirlo, no como yo diciendo que él es inocente. No, a ver, es que en esta parte no, ni diciendo que es culpable, sino demostrando evidencias fiables que hay de la presunta participación del sujeto. Porque recuerden que existe nuestra presunción de inocencia. Y al ser presunción de inocencia y la parte de derechos humanos, yo no puedo etiquetar a alguien de si él es el culpable, no, a ver, espérate, por eso se están desahogando todas las pruebas. Si tú lo ves, el perfil criminal, el que hace un informe criminológico, el que hace el perfil criminológico, lo que va a prestar estas condiciones de este peritaje para que se den evidencia de la participación del sujeto que realizó presuntamente este acto, ese sujeto que está siendo procesado. Si el juez en algún momento, mediante cómo yo haya elaborado mi dictamen y cómo yo lo haya desahogado en juicio oral, él lo tome en cuenta, porque al que tenemos en algún momento que tomar en cuenta y al que tenemos que fijar, el que va a tomar la decisión es el juez para que declive si es culpable o es inocente. Entonces ahí es muy importante esto, o sea, no se vayan a que nosotros el perfil criminal va a servir para poder acusar a alguien. No. A ver, lo que estamos es que vamos a dar evidencia física de las características del sujeto y mediante esta evidencia física podemos decir que él estuvo ahí, ¿no? Podemos decir que él, no por sus características de personal él pudo haber realizado, ¿no? Porque eso también nos los van a tirar.
No, aquí lo que vamos a decir es que mediante todo el informe que hemos dado, nosotros mediante nuestra experiencia y como en forma de conclusión podemos decir que el sujeto tiene una participación en ciertos actos porque se encontraron evidencia que obviamente está relacionada con el hecho y que obviamente en algún momento lo podemos determinar en el dictamen, ¿no? Que eso es importante. Por eso hablamos de juicios orales. ¿Qué elementos lo componen? Bueno, lo componen diversas actividades. Uno es la descripción del sujeto u objeto a peritar, ¿no? El sujeto al que voy a tener el análisis, si es el caso que lo tengo, si no el objeto que vamos a peritar, o la escena, o todo lo que está en eso. La relación de las operaciones técnicas efectuadas, ¿no? Que eso también es muy importante. A ver, ¿qué relación va a haber con todas estas técnicas que se realizaron? Y una conclusión obtenida, que es lo más importante. Se va a dar la división del dictamen y se hace primero el reconocimiento, el análisis y la conclusión. Recordemos y se los pongo en rojo de este lado, del lado, si ustedes lo pueden ver, de su lado derecho, yo estoy del lado izquierdo, yo de mi lado derecho, habla de la evidencia, ¿vale? La evidencia que el mismo se estructura silogísticamente, ¿sale? Entonces tiene que haber premisas mayores, ¿vale? Entonces una premisa mayor es el conjunto de conocimientos del perito, o sea, yo como llevé a cabo todo eso que está en mi lugar de los hechos, ¿vale? Y una premisa menor, ojo ahí, es el conjunto de hechos y sucesos sobre los que versa el peritaje, ¿vieron? Son dos premisas. Mi premisa mayor es el conjunto de conocimientos que tiene el perito. ¿Realmente el perito tiene conocimientos para aplicar esta técnica? ¿Sí o no? Y la otra, que sería la parte de esta premisa menor en el cual los hechos o sucesos sobre los que versa el peritaje, ¿no? O sea, ya voy a dar mi opinión. Aquí, se da mucho también la conclusión lógica, que es en la parte del dictamen final. Ojo, aquí ahí hago dos parteaguas. No quiero que se confundan. Son peritos, hay clasificación de peritos, ¿no? Peritos oficiales y peritos particulares. Los peritos oficiales son los que están en las fiscalías y los peritos particulares son los que contratamos, que están de fuera, que tienen sus consultorías, ¿vale? Cada uno tiene ciertas funciones. Estos peritos, los peritos de fiscalías, tienen que realizar todos los protocolos establecidos por las fiscalías, ¿vale? Y por las leyes que emanan a ellas, ¿no? O sea, tienen que llevarse adecuadamente estos protocolos. Si en este caso yo, al analizar la carpeta de investigación, yo me doy cuenta que a lo mejor yo tengo un sujeto que voy a defender, me doy cuenta que no se llevaron a cabo ninguno de estos procedimientos, obviamente el perito particular, como tiene más oportunidad de ver lo que se tiene en la carpeta de investigación, ¿vale? Y un poquito más de tiempo, pues él lo que va a generar es un mayor conocimiento, pero va a ser una crítica a lo que hicieron mal ellos. Y entonces ahí puede dar para que te dé una teoría del caso, ¿vale? De lo que no se hizo, se hizo. Lo gran importante es que si yo soy perito oficial y quiero generar una técnica de perfilación de forma adecuada, se lleven adecuadamente todos los protocolos, así evitar que la defensa tenga oportunidad de refutarme algún dictamen, ofrecer medios de prueba para, obviamente, desvanecer mi teoría del caso. Por eso es muy importante que si yo como perito oficial realizo un buen trabajo en esa escena del crimen, llevo todos mis protocolos adecuados, hago una buena perfilación criminal y se dan por parte de evidencias, la mayoría, ¿qué va a pasar cuando le toque un caso a un abogado? Entonces dice, ¿sabes qué? Está muy bien elaborada la carpeta de investigación, sí se lleva a cabo cada uno de los protocolos establecidos, el MP realizó una buena investigación, los peritos, todos los peritajes vienen de forma adecuada. Pues sabes que no, yo sí vamos a defenderte, pero ahora en lugar de irnos a un juicio oral, ¿sabes qué? Mejor aceptamos la culpa, disminuimos la pena, y no estoy diciendo que le voy a quitar trabajo a los abogados, sino que el mismo abogado discernirá en decir, ¿sabes qué?
pues obviamente, pues esto te ofrezco esta parte y es mejor porque si nos vamos a un juicio oral. Ahora, ya dependerá de obviamente el indiciado, el inculpado, el procesado, ¿vale? Que si se lleva, si él decide irse a un juicio oral o decide irse por la parte de, a lo mejor podamos decir, que acepte la culpa, ¿no? Entonces habíamos un juicio abreviado, estaríamos hablando de un juicio abreviado en el cual automáticamente pues él desiste de todo eso y bueno, acepta su culpa. Entonces ahí estaríamos mejorando, y en este aspecto también tendríamos la parte de que también el abogado diga, no, ¿sabes qué? Vamos a atacarlo de esta forma, generamos una teoría del caso con esta apreciación, ¿vale? Bueno, ahí tenemos dos premisas. La premisa mayor es el conocimiento del perito y la premisa menor es el conjunto de hechos o sucesos sobre los que versa el peritaje, ¿vale? Eso es importantísimo. Ok, bueno, dentro de todo, ojo ahí, se habla de una actividad procesal, se habla de la prueba pericial, se habla de una comparecencia personal del perito y se habla del acto del juicio oral. Entonces ahí es muy importante que esto es toda la actividad procesal que yo tengo. Yo realizo una prueba pericial, bueno, tengo que comparecer, tengo que hacer una comparecencia personal como perito. O sea, no nada más es entregar mi dictamen, es que voy a comparecer si se lleva un juicio oral, ¿no? Y sobre todo, ahí vamos a tener el acto del juicio oral. Entonces, esto es en el que vamos a trabajar la parte de los informes, de los dictámenes, del perfil criminal en un juicio oral. Y bueno, de ahí las partes podrán preguntar, repreguntar en la aclaración del dictamen, ¿vale? O sea, ahí tiene el contrainterrogatorio y el interrogatorio, la acreditación del perito, ¿vale? Y ahí mucho se lleva a cabo principios elementales que satisfacen a este juicio oral y que satisfacen al sistema penal acusatorio. El principio de contradicción, el de inmediación y el de oralidad, que se van a llevar a cabo mediante esta actividad procesal. Todo esto se va a llevar a cabo en un juicio oral, que eso es lo importante. El contenido, ¿qué contenido procesal del dictamen criminológico debe de tener, ¿no? ¿Qué tiene que contener? Lo llevamos a cabo, ¿no? ¿Quién lo hizo? Bueno, sabemos que lo va a hacer un criminólogo, ¿vale? El informe o el perfil criminal o el perfil criminológico. Sujetos que pueden estar, bueno, la víctima, el delincuente en algún aspecto y el hecho delictivo. Esos son los objetos del delito, ¿vale? Son como mi objeto del delito en el cual yo me tengo que versar para sacar una información relevante, ¿vale? Y bueno, en algún momento la carpeta se va a integrar la carpeta de investigación en un juicio, ¿vale? ¿En qué casos procede? Bueno, procede en casos de víctimas, proceden víctimas de actos de violencia doméstica, proceden víctimas de actos de violencia de género, procede en la determinación de daños y prejuicios, procede en la ejecución de condenas y procede en la investigación de delitos. El perfil criminal nos sirve más en este aspecto en investigación de delito, en allegarnos en evidencia física, ¿vale? Proyectiva la personalidad del sujeto para que nosotros, cuando se lleve un juicio oral a un buen proceso penal, el fiscal tenga evidencia fiable para poder demostrar la culpabilidad del sujeto. Porque recuerden que el fiscal tiene la carga de la prueba, ¿vale? Si ustedes hablan de forma particular, el abogado particular o ese abogado defensor, lo que no va a tener la carga de la prueba, lo que va a tener a su aspecto es la desestimación de la prueba, ¿vale? Va a tener que ejecutar actos de investigación conforme desestimen esas pruebas que él tiene y al final de cuentas, cuando se lleve un juicio oral, llevarlas a cabo con medios de prueba, ¿no? Y los famosos actos de investigación. Por eso el criminólogo funciona y obviamente el perfil criminal funciona para darle información tanto al abogado defensor como al fiscal, ¿vale? Y obviamente llenado de todas las capacidades que puede tener de todos los actos de investigación que se están dando en esa parte de juzgar a alguien, ¿vale? Y por eso les hablo del perfil criminal, ¿vale? Muy bien. El criminólogo forense. ¿Qué parte importante del criminólogo forense? El criminólogo forense es un asesor
al órgano jurisdiccional en sus decisiones dentro del proceso. Es realmente un sujeto el que va a asesorar a los demás, ¿no? Como va a tener como características de ejecutor del delito, va a buscar la parte de si existe un riesgo social, o sea, una peligrosidad, que ahora se le denomina riesgo social. Vamos a buscar las características de las víctimas, también podemos hablar un poquito de victimología forense o perfil victimal también. Y bueno, el criminólogo es un perito especializado en las personas, tanto los delincuentes como en la víctima, y hace un análisis del delito a enjuiciar ante la autoridad. Eso es realmente lo que se encarga un criminólogo forense. Lo que pasa es que no lo hemos entendido, y al no entenderlo, pues obviamente ahí deja mucho que desear en cuanto a los conocimientos ya impartidos que tenemos que realizar en una investigación, ¿vale? Y bueno, ¿qué otra cosita más? Bueno, la autoridad juzga sobre el delito. Esa es la parte en la que nosotros nos tenemos que, la autoridad es el único que va a juzgar, se va a referir al principio de legalidad. La autoridad estudia técnicamente el grado de intervención del ejecutor. Ojo ahí, es muy importante que se fijen en esto. El grado de intervención del ejecutor del delito, o sea, ¿hasta qué grado? Es muy importante también que pues, dice, oye, ¿el perfil criminal me serviría? Sí, bueno, ¿sabes por qué te serviría? Porque tratarías de, si tú como abogado defensor o como fiscal, buscan un motivo. ¿Por qué motivo pude haber realizado este acto? ¿Vale? ¿Por qué motivo pude haber realizado? Todo sujeto siempre está motivado para realizar un acto. Entonces busquemos los motivos, busquemos la personalidad del sujeto y démosla con evidencia física. Todo sujeto siempre va a estar motivado a realizar. Puede estar tan tranquilo ahorita, ¿vale? Pero en algún momento puede estar motivado para realizar ciertos actos, ¿vale? Y ahí es donde nosotros va a servir muchísimo para un enjuiciamiento de la parte del perfil criminal, ¿vale? Y obvio nos va a servir cotidianamente para poder realizar estas características. Podemos hilar si es una víctima o victimario, ¿no? Hay un caso que es muy elemental, ahorita no lo contamos porque eso viene para la conferencia de mañana, pero hablamos de la parte del feminicidio y toda la parte de la perspectiva de género, cómo se debe llevar a cabo la investigación criminal. Y en este aspecto, un ejemplo que yo les puedo poner, una mujer es enjuiciada por casi pasa 86 días en la prisión, ¿vale? Por el hecho de que ella, dos hermanos la violan, ¿vale? Ella, inconsciente, la que la golpearon, inconsciente la violan, ella estaba amarrada, se desamarra y uno de los hermanos sale a traer comida, de hecho estaban en un hotel, y él tiene una riña con el otro sujeto, y en el aspecto en el que ella se está defendiendo, ella encuentra un cuchillo y lo apuñala 3 veces, ¿no? Ella la estuvo procesada por casi 86 días, ¿vale? Y lo que ella era una víctima y pasó de ser víctima a ser victimaria, ¿vieron? Pero posteriormente los investigadores dijeron, oye, no puede ser posible, hagan una mecánica de hechos, hazle una valoración psicológica, y ella existía y tenía un estrés, ella tenía realmente este estrés postraumático de la violación, lo cual en algún momento, esto lo realizó un criminólogo, ¿vale? Y un psicólogo a la vez, ¿vale? También trabajando en perfiles criminales, y dijo, ¿sabes qué? Oye, si realmente ella fue víctima, ella lo que hizo fue una legítima defensa, obviamente una legítima defensa, y los jueces decían, oigan, pero es que se excedió de la legítima defensa, y le dicen, no se excedió porque una de las categorías que estaba ella compurgando, que llegó alguno de los jueces y pues trató de explicarle, dijo, no, pues estaba salvaguardando su vida, ¿no? Y obviamente para ello la habían violado, ¿no? Y se revelaron también análisis de medicina forense, ¿vale? En el cual pues solamente analizaron las lesiones. ¿Sí me entienden? O sea, vean, todo esto funciona perfectamente para que enclave un perfil criminal y para no llevar a una persona inocente a un juicio, y sobre todo que se lleve mucho la expectativa de la perspectiva de género, ¿no? La investigación y la perspectiva de género.
¿Cómo? Pues aplicando el conocimiento forense, ¿no? Entonces ahí es muy elemental esto. Por eso, esto es la función del criminólogo, ¿no? Y bueno, ¿qué hace el perfilador? Porque esto es nuestro tema esencial, ¿no? ¿Qué hace el perfilador en el juicio oral? Bueno, el perfilador en el juicio oral hace, obvio, hace la perfilación criminológica, se está entendiendo a la ayuda de la investigación criminal para reducir el número de acusados. Eso es realmente lo que hace el perfilador en el juicio oral. O sea, muchos decían, no, entonces el perfilador no me sirve en un juicio oral. A ver, sí te sirve. Él te va a dar una expectativa, unas características de los sujetos que tú tienes y te va a decir, oye, vamos por acá. O sea, te va a dar una línea de investigación. Aplica todos los conocimientos acerca de la vinculación de la escena, ¿vale? Los modus operandi, la firma del delincuente, que es importante que se dé, y sobre todo el criminólogo es capaz de ayudar a la investigación, a la policía, cuando entendemos qué es lo que busca el criminal, ¿vale? Su motivación principal. Y entonces, para saber esta motivación principal, se habla de un por qué y para qué pudo haber realizado, ¿no? Y hablo de que a lo mejor voy a descartar a un número de sujetos, sabiendo también la parte de una motivación principal, del por qué y para qué no se realiza esta parte de la perfilación. Por eso sí es esencial el perfilador en el juicio oral. Nos da, como en la parte de investigación, nos va ayudando mucho a desahogar ciertas pruebas y ayudarnos muchísimo a poder llevarlos a cabo cada una buena investigación, que eso es lo que nos ayuda, ¿no? En el ámbito de la defensa, porque ahora le vamos a hablar del otro lado, de la defensa, ¿no? En el ámbito de la defensa puede dar el caso que se pida que al criminólogo analice que la evidencia no concuerda con la personalidad del sujeto, con el delito que se le está particulando. Entonces, obviamente la parte de la perfilación nos ayuda muchísimo, porque la evidencia física que están diciendo no corrobora con la personalidad, ¿no? Entonces, un caso muy elemental, nos estaban diciendo, nos contrataron en Chiapas porque para que hiciéramos un perfil criminológico. Y decían muchos, no, es que no puedes aplicar el perfil criminológico en un juicio oral, no lo puedes llevar a cabo. A ver, sí lo podemos aplicar, ¿vale? A ver, dame las evidencias que tú me estás diciendo de por qué él realizó un fraude, ¿vale? Y bueno, me decían que había un fraude, vamos a decir, multimillonario. Y después analizamos a la persona, que era el inculpado, y el inculpado pues obviamente obviamente en algún momento pues él pues ni siquiera había estudiado la primaria, todavía no tenía una lengua, el lenguaje la lengua del español, ¿vale? Tenía un dialecto, ¿vale? Sí lo conocían muchas personas, pero él no tenía conocimientos entonces cuando hacemos y busco el perfil de los defraudadores, pues no corroboraba con este sujeto. Entonces, solamente en la investigación se lo damos a saber al MP, se lo damos a saber, y el MP se lo da a saber al juez de control, y el juez de control dice, oye, estamos completamente mal, estás buscando una persona que no era, investiguen más. Y sí, se da la investigación que llegó un sujeto que era abogado, les hizo hacer una cooperativa, les hizo juntar, al principio todos tenían ganancia y al final de cuentas pues todos fueron defraudados. Pero el que puso obviamente la cara, el que ayudó muchos a la gente pensando en la ayuda de este sujeto, pues obviamente era el señor que estaba inculpado, ¿no? Entonces, pero no nos daba con el perfil, y obviamente eso fue un caso que yo les digo que sí aplicamos la perfilación criminal. O sea, la evidencia no me daba con la personalidad, que eso es muy importante. Y bueno, la aplicación de la técnica radica en cuando es para aplicar la investigación. Solamente es para aplicar en la investigación, ¿no? Pretende encontrar a un culpable de un delito, ¿vale? Y la pericia aporta información relevante que permite probar la culpabilidad o inocencia del acusado, que es muy importante, ¿no? Inocencia o culpabilidad es lo que nosotros en algún momento, nosotros no decimos si es inocente o no, eso lo dice el juez, que les quede claro. Nosotros, mediante la evidencia, mediante el análisis de la personalidad, lo que aportamos es un informe que puede llevar en algún momento que lo tomen en cuenta para solventar su inocencia o su culpabilidad del sujeto, ¿no? Que eso es lo que hacemos en el perfil criminal ya en juicio oral. Bueno,
Dentro de esto existen los protocolos de vinculación a los delitos, ¿no? Entonces, de estos delitos. ¿Qué tenemos que saber? Bueno, aquí es muy importante también que dentro de cuando se realiza un protocolo de vinculación de los delitos, o sea, hay otros casos que se parecen a este, entonces lo que voy a hacer es vinculo los casos, busco las declaraciones, hago la parte de busco también a las víctimas, a los sospechosos, busco también los informes del lugar de intervención, los exámenes toxicológicos, el reporte de necropsia, que también es muy importante, el modus operandi y conductas rituales, que nos referimos a, pueden ser conductas de firmas. ¿A qué me refiero? Bueno, si ustedes en dado caso, como investigadores, tienen un caso que se parece, bueno, tienen varios casos que presuntamente tienen un perfil de una víctima, ¿no? Casi idéntica, lo que van a tratar de hacer es vinculen, ¿vale? Vinculen los casos, ¿vale? Hagan una vinculación del caso. ¿Cómo van a hacer la vinculación del caso? Pues fíjense lo que está en las carpetas de investigación. Busquen las declaraciones de los testigos, las declaraciones de las víctimas, las declaraciones de los sospechosos si se tienen, los informes en el lugar de intervención que están, ¿vale? Los exámenes toxicológicos de la víctima en dado caso, ¿vale? El reporte de necropsia, ¿vale? El modus operandi como de cada una de esos casos que están, a lo mejor tengan una hilación de los modus operandi, que también es muy importante, y las conductas rituales, ¿no? que son importantes para nosotros. Así van a poder vincular casos en el campo, ¿no? O sea, tengo casos con víctimas parecidas, y a lo mejor ponen la foto de la víctima y van vinculando a ver qué tenemos esta información, y lo vamos haciendo de esta forma respectiva, ¿vale? ¿Qué es el modus operandi? El modus operandi, bueno, en el modus operandi, el MO, son necesarios para cometer el delito, y bueno, son con aspectos funcionales. Depende del contexto, la situación que llevan a cabo, son funcionalmente significativas. Ojo ahí, muchos de nosotros confundimos la firma con los modus operandi, no quiero que lo confundan. Los modus operandi van evolucionando, al principio empiezan con ciertas características que dejan demasiadas pistas, y posteriormente el sujeto se va agarrando experiencia y van evolucionando. Sin en cambio, bueno, ahí es la parte de la funcionabilidad. A ver, ¿qué tanto me funciona? ¿Qué tanto me funciona a mí la parte de qué tanto me funciona a mí? ¿Qué tanto es funcional para el criminal realizar estos actos? Para que lo puedan entender, ¿no? Y tienen un significado, a lo mejor yo busco ciertas víctimas, accedo hacia ellas, gano su confianza, ¿vale? Y después obviamente las mato, ¿no? Entonces, y ya, hasta ahí, ¿no? Ese es mi modus operandi. Lo de los famosos rituales, muchos autores y la mayoría de perfiladores como yo lo pueden categorizar como ciertas firmas, ¿vale? Porque son actos innecesarios que no te llevan a la consumación del acto, como dejar una flor, como a lo mejor desmembrar a una persona. Pero ojo ahí, porque a lo mejor lo que están haciendo es que su modus operandi es desmembrar a la persona para inducir miedo a sus otros contrincantes, ¿vale? Entonces ahí cambia, porque estamos hablando que no es una firma, estás hablando de un modus operandi como tal. Entonces ahí sí tienen que tener mucho cuidado en la identificación de la firma, ¿vale? Entonces ahí tengan mucho cuidado, ¿no? Bueno, los rituales son elementos expresivos, responden a fantasías que tiene el agresor y que son necesarias para la comisión del delito, ¿vale? Son necesarias para la comisión, es decir, no cumplen la función de acceder y controlar a la víctima. La firma es psicológicamente significativa, ¿vieron? O sea, un ritual puede funcionar, pero al final de cuentas, lo que les he hablado de la firma tiene un aspecto de significativo psicológico, ¿vale? Y bueno, son actos innecesarios que no llevan a la consumación del acto como tal, ¿vale? Eso lo hacen después. La mayoría de estos actos se realizan post-mortem, ¿vale? Como tal, y porque al final de cuentas, pues ya tú que reflejas el hecho de que tú ya la víctima ya la hayas despersonalizado, la hayas infligido dolor, pues es parte de tu modus operandi, y es parte de tu personalidad, y es parte de tu agresividad como tal, y es parte de la violencia que tú ejerces, pero realmente no estás dando ninguna firma. Ya después de todo que ocurre, toda esa parte, la firma
va a ser de una forma, puede ser una parte de aspecto significativo psicológico, ¿vale? Y bueno, el modus operandi lo podemos identificar así, ¿no? Primero, son conjunto de acciones necesarias para que realice el autor. Tenemos que buscarnos el tipo de víctima que selecciona, el lugar de actuación, el método de aproximación a la víctima, cómo accede a ella, el método de ataque, la forma en que se produce la agresión y el método de control, cómo logra que la víctima esté bajo su poder después de recibir el ataque. Estos tres se van a sintetizar y nos puede servir muchísimo para un análisis de un perfil criminal en campo, ¿vale? Nos sirven las investigaciones cuando obviamente tenemos esto, ¿no? El arma empleada, la resistencia, ¿vale?, que tiene ese sujeto, los actos de precaución para que en algún momento pues él tenga actos de precaución en el cual pues él no deje ningún indicio, que habla de tu modus operandi, puede ser empírico, semiespecializado y especializado, y te habla de un modus operandi de bajo y alto riesgo, ¿no? Que ahí es algo muy importante que ustedes tienen que analizar. Y si existe conciencia forense, te está hablando de un modus operandi de bajo riesgo, ¿vale? Que el modus operandi de bajo riesgo lo que te dice es que es un sujeto experimentado y que también tiene un modus operandi especializado, ¿no? Entonces aquí obviamente va un conjunto, todo lo que ves en la escena, en el lugar de intervención. Esto le sirve muchísimo a los policías investigadores, a los peritos y a los fiscales, para que en algún momento decliven, bueno, cómo realizan este tipo de cosas los sujetos, ¿no? Entonces eso nos sirve muchísimo. Bueno, se debe analizar el núcleo de la motivación del delito, los elementos emocionales, algo muy importante. Para poder concluir esta parte, debe analizar el núcleo de la motivación del delito. Las fantasías no son necesarias para el delito, entonces eso se lo dejamos a las firmas. Se debe de analizar mucho el motivo, la firma, que permanecen inmutables. Algo muy importante que tengo que decirles: el modus operandi va evolucionando, la firma permanece inmutable, ¿sale? O sea, la firma siempre va a ser la misma, no hay cambios, porque él lo está segregando de una forma psicológica, ¿vale? O sea, es lo que él en algún momento quiere realizar, ¿vale? Y algo muy importante es la victimología. La victimología, ¿qué nos va a ayudar? La victimología es la parte sustancial de análisis de la escena del crimen. Entra en un conjunto con el modus operandi y la firma. Ahí es donde nosotros analizamos a la víctima. Y bueno, el escenario, hablamos de la parte de la víctima, tiene un valor simbólico para él, ¿vale? Hablamos también que es muy importante que ustedes se fijen bien en el perfil geográfico, el mapa mental o el cognitivo, o sea, la zona de confort. La mayoría de todos nosotros tenemos una zona de confort, un mapa cognitivo. ¿A qué me refiero? Saben a dónde tomamos el camión, a lo mejor a dónde vamos consecutivamente. Ya en nuestra psique se está haciendo un mapa cognitivo. Hay lugares en donde nos entendemos mejor, que siempre vamos, que es esto, que ahí es donde... el criminal también los tiene, ¿eh? Entonces, por eso se habla del perfil geográfico. La mayoría todos los tiene, ¿no? Tiene su zona de confort, la zona criminógena donde él radica, y la zona victimógena donde él se desplaza para tener a sus víctimas, ¿vale? Y dependerá qué víctima escogen. Muchos pueden ser la que caiga, otros pueden tener un perfil idóneo de una víctima, color de cabello, color de piel, estatura, complexión. Eso ya dependerá del victimario y de lo que él esté segregado, ¿vale? Y muy bien. Los elementos del protocolo, si los pueden ver ustedes, están aquí. El protocolo de modus operandi, ya sabemos, ¿no? Es alguno de lo que está. Elementos que aporta la victimología, ¿vale? Todos los rasgos físicos, relaciones afectivas, estilo de vida, profesión, educación, la información contextual, el contexto social, contexto sociocultural, ubicación, geografía, estrato social, idioma, composición familiar y raza. La parte de elección de la víctima, si la víctima tiene disponibilidad, si tiene oportunidad, si tiene conductas de vigilancia, si es una parte situacional, si tiene vulnerabilidad, y criterios simbólicos, que eso lo tenemos que analizar cuando lleguemos a la escena, y eso nos sirve para la investigación en juicios orales. ¿A qué me refiero? Yo voy a aportar evidencia conductual de lo que está buscando este agresor a estas víctimas, ¿vale? Y lugares,
Los lugares de los hechos, interior, exterior, vehículos, bajo el agua, analizar el cadáver, métodos de proyección, metodología de procesamiento de indicios, tipo de violencia manifestada, no contaminar ni alterar la escena, lugar de abandono del cuerpo, convivencia, remordimiento, preselección, precaución, simulación y escenificación. Hay muchas cosas que a lo mejor el victimario lleva a su víctima, escenifica la escena y ahí mismo la deja y él se va. Ahí hablamos de una escenificación, ¿no? Es lo que hace y hablamos de una conciencia forense, ¿vale? Entonces ahí, bueno, lo tenemos que tener. Métodos de aproximación, sorpresa, engaños súbitas, métodos de ataque, amenazas verbales, armas súbita con armas, métodos de control, fuerza orientada al control, amenaza verbal, resistencia de la víctima, escena del crimen, tenemos evidencia, objetos personales, trofeos, souvenirs, ¿vale? Ahí es muy importante la parte de trofeos y souvenirs, que se lleve algo el sujeto, ¿vale? De parte de la víctima, es una parte del trofeo y es una parte de la etapa totémica que se da en asesinos seriales, ¿vale? El perfil geográfico, sitio se encuentra, lugar de ataque, lugar donde se consuma, lugar donde se abandona la víctima, no es lo mismo un lugar donde se consuma, o sea, una escena primaria o una escena secundaria, no es lo mismo, ¿vale? Caminos, demografía, ¿vale? El modus operandi, motivos, aquí hablamos en el modus operandi, recuerden que es una forma para ejecutar el acto, entonces aquí hablamos de deterioros, ¿no? Hay muchos que dentro de todo esto de que realizan su modus operandi, a lo mejor hay deterioros, ya hay una condición mental, ¿vale? En esa parte que se puede expresar en la escena o en la misma víctima, alcohol o drogas, que también se puede, exceso de confianza, porque a los criminales también puede pegarles el exceso de confianza. Podemos hablar de mutilaciones, ¿vale? Ensañamiento, deja mensajes, marcas, posición del cuerpo, actividad por post-mortem como tal, diálogo con la víctima, tipo de víctimas, motivos, lucro, ira, venganza, reconocimiento, experimentación, poder, sexo, sadismo y conductas que cubren las necesidades psicológicas del delincuente que preexiste en su ataque, ¿no? Que eso también es muy importante. Estamos hablando del modus operandi. Y bueno, para que ustedes puedan, para ya finalizar esto, esa es una parte del protocolo. Ahora del protocolo de perfilación que puede ser aplicado, ¿vale? A las investigaciones criminales en juicios orales o en el sistema penal acusatorio. Bueno, tenemos la denominación de que es un protocolo, ¿no? Un protocolo es un reglamento, una serie de instrumentos que se fijan por tradición o por convenio, ¿no? Un protocolo puede ser un documento, una normativa que establece que debe actuar en ciertos procedimientos y de este modo tiene un recopilado de conductas, acciones y técnicas que consideran adecuadas ante cierta situación. Si se llevan adecuadamente los protocolos, no vamos a tener problemas, vamos a tener una buena investigación y nos va a servir para dar evidencia a sujetos que realicen ciertos juicios, cierta parteaguas como evidencia en un juicio oral, ¿no? Entonces es importante como tal. Entonces, no sé, ahí yo creo que ya hablamos perfectamente de lo que sería el protocolo. Y bueno, la parte del perfil criminológico. Ahora, ojo ahí, tenemos discernimientos. Perfil criminal, perfil criminológico y informe criminológico. Los tres van en línea, ojo ahí. Si yo hablo de un perfil criminológico es que yo tengo una persona que ya se supone que es un sospechoso, voy a hacerles una entrevista de forma inductiva y voy a sacar sus características de personalidad que me podrán decir mediante la evidencia física si el sujeto fue el que realizó el acto. Ahora, si es el perfil criminal de forma deductiva, ahí yo lo voy a llevar todo en campo y entonces mediante lo que observe en la escena, el modus operandi y todo esto mediante el protocolo, puedo dar mi apreciación de qué características tiene el sujeto, ¿vale? Y bueno, como nos dice ahí, y bueno, ya lo refiero en un informe criminológico, que ya lo aplico en un informe criminológico, ¿vale? Refiriendo que mi planteamiento del problema va a ser que va a ser un perfil criminal, pero al final de cuentas es un informe criminológico, ¿vale? Refleja cómo y quién es él, nos vamos a basar mucho en la escena, conductas que realiza el delincuente, extrae características que lo describen y lo identifiquen, que eso es lo esencial en el perfil criminológico. Y bueno, en la escena mediante el otro protocolo que tengamos y cuando hablamos de la escena del crimen, ustedes tienen que identificar 14 ítems, ¿no? Tipo de escena,
primaria, secundaria, intermedia, escena simulada, manipulada, ahí ustedes solamente van a poner un tachecito, lugar ordenado y desordenado, tipo de escena, abierto, cerrada, mixta, vías de acceso y o entradas, vías de salida también, que eso también es como ustedes, si fueran llenando un formato de cadena de custodia, ya ustedes, yo les estoy dando el parteaguas y ya ustedes ya nada más van llenando, ¿no? Que eso sería lo importante, ¿no? Agentes vulnerantes, me refiero físicos, químicos, mecánicos y biológicos, si existen souvenirs, ¿no? O sea, si alguien se llevó algo, ¿no? Como tal, símbolos, o sea, ahí vamos a identificar y darle significado a los símbolos, ¿vale? Y armas encontradas, pueden ser fuego o blancas, ¿vale? Como tal, ¿bueno? Y bueno, preguntas por responder, ¿cómo es el lugar? ¿Qué es un lugar? ¿Cómo es el lugar? ¿Qué es un lugar transitado, sí o no? Ahí tenemos que ver si es un lugar transitado, como lo pueden ver en la imagen, ahí sabemos que no es un lugar transitado. ¿Quiénes frecuentan este lugar? Pues obviamente campesinos, que son muy importantes. Vulnerabilidad de la zona, quiénes pueden acudir a esta zona y cómo se llega a este lugar, ¿no? Entonces ahí ustedes lo ven. Esas son las preguntas a responder cuando ustedes tienen la parte de lo que sería sus ítems en cuanto a la escena del crimen, ¿no? Y bueno, lo pueden aplicar realmente a la perfilación criminal. Bueno, después el modus operandi tiene 21 ítems. Realmente la identificación del modus operandi también es muy importante. Organizado, desorganizado, empírico, semiespecializado, especializado, grado de riesgo del modus operandi, bajo y alto, actos de precaución, conciencia forense, acciones del agresor, conocimiento, complejidad y experiencia, uso de armas y bueno, uso de herramientas, uso de armas, también lo podemos catalogar. Conocimientos previos, habilidad, relación victimaria, familiaridad del agresor con la escena, método de aproximación, método de ataque, método de control, que es lo que habíamos visto, utilización de transporte, nivel de amenaza, motivo de la conducta, podemos catalogar un modus operandi inicial o evolucionado, existe un móvil, el nodo criminal, el punto de enlace entre la víctima y el victimario, una criminodinámica, la oportunidad del delincuente para ejecutar el acto criminal, que también es importante, la firma, la parte de lo que serían ítems, que son muy importantes, ahí es muy importante que ustedes no confundan firma, ¿vale? Con modus operandi, ¿no? Entonces desvinculen el modus operandi con la firma, ¿vale? Y ahí tiene que ser, obviamente, no alejarse de la realidad, que es muy importante, ¿sale? Entonces ahí es importante. Y recuerden que son actos innecesarios que van al aspecto psicológico. Y bueno, ahí es necesario la parte de no es necesaria para el crimen, ahí le tienen que poner. A veces la firma no es necesaria para el crimen, la firma da aspectos de seguridad, tiene una racionalidad, es estética o expresiva, tiene tiempo para desarrollarse, tiene expresiones de necesidad, emoción y fantasía. Eso es lo que les estoy catalogando en la firma, ¿vale? Y bueno, acá podemos ver un ejemplo, ¿vale? De este caso, ¿vale? A ver si hay firma o no. Y bueno, ahí sería importante esa parte, ¿no? Lugar de la firma, o sea, en qué aspecto de la topografía del cuerpo, vamos a mencionarlo así, ¿vale? Puede estar la firma, ¿no? Entonces, si la mayoría de firmas son post-mortem, ¿no? Entonces ahí es muy importante. Si pueden ver, aquí tienen un cadáver que le cortaron las manos y tiene un disparo por arma de fuego, ¿no? Entonces ahí dirías, ¿qué pasó? Bueno, ahí tendríamos que ver si la lesión fue post-mortem. Nos ayudaría muchísimo para catalogar si es una firma también el médico forense en cuanto a su cronotanatodiagnóstico, ¿no? Que nos va a ayudar muchísimo, ¿vale? Y bueno, el riesgo de la víctima son 9 ítems como tal, y bueno, qué hacía en el lugar, dónde venía, cómo llegar al lugar, vivía solo o con familiares, y bueno, ya tenemos lo que es sexo, edad, raza y color de piel. Y bueno, el perfil geográfico, que es ya todas las zonas en donde ustedes pueden encontrar ciertas características del sujeto, su desplazamiento de él, que es importante, y dónde es más posible que seleccione a sus víctimas, las preguntas que se van a realizar, cuál es la zona más probable para la base de operaciones, cómo se desplaza el agresor y dónde puede ser el siguiente ataque, ¿no? Lo que yo sí les recomiendo es que ustedes se alleguen de toda esta información.
¿no? El protocolo de investigación en el delito de homicidios dolosos contra mujeres por razón de género, el protocolo de cadena de custodia, el protocolo de investigación de homicidios múltiples, su protocolo de cadena de custodias, el protocolo de activación del delito de homicidio desde la perspectiva del feminicidio y el modelo de protocolo de Latinoamérica de investigación a las muertes violentas y protocolos que están siguiendo a esto, ¿vale? Si ustedes conocen bien estos protocolos, podrán aplicar bien la perfilación criminal. Y bueno, me despido de ustedes agradeciéndoles y sobre todo que si la mayoría de todos nosotros son criminólogos, criminalistas, abogados, psicólogos, pues en algún momento den parteaguas a que sí se puede utilizar esta técnica y sobre todo la demos a conocer para que en futuras ocasiones pues ya se tenga realmente un conocimiento de la técnica de perfilación criminal y como tal, ¿vale? Y mi dilema en este aspecto pues no existe crimen perfecto, solo ausencia de criminólogos, ¿vale? Entonces ahí tiene la página en la que ustedes nos pueden seguir, ¿vale? Tenemos la página que es Criminología Criminalística Aplicada Forense. La parte en Facebook yo estoy como criminólogo maestro Jonathan Sánchez Varga. Tengo un blog como tal, está mi número, por si en algún caso esperemos que no se les dé, pero bueno, ya saben que nosotros nos dedicamos a la consultoría y sobre todo por la impartición de cursos y conferencias, y tiene mi correo electrónico como tal, ¿vale? ¿Ok? Y bueno, vamos a la sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, pues dejo de compartir esta parte y nos ponemos a su disposición, ¿vale? Entonces, no sé, si hay algunas preguntas, en el chat tengo creo 14, ¿no? Stephanie Hernández nos dice, ¿cualquier profesión puede ser perfilador? No cualquiera. Lo que sí sea idóneo es la profesionalización de la perfilación, ¿no? Stephanie, la idea es de que si muchos se quieren profesionalizar en la parte de ser perfiladores, pues solamente tienen que gozar con una licenciatura afín como Derecho, Psicología, Criminología, Criminalística, ¿vale? Como tal, o Sociología o Trabajo Social, y realizar diplomados, certificaciones y maestrías en este aspecto encaminadas a la investigación forense, ¿vale? Relacionado con la pregunta anterior, ¿qué características se necesita? Bueno, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Las características que tienes que ser paciente, tienes que tener una conciencia detectivesca, ¿vale? Tienes que manejar protocolos, tienes que obviamente sucumbir a veces a la frustración, ¿vale? Porque a veces no siempre vamos a encontrar todo, y más porque no tenemos toda la información, pero si somos buenos investigadores sí se puede dar, ¿no? Entonces, y esa es otra parte, eso es a lo que tenemos, ¿vale? Y bueno, Anaí Rodríguez, ¿qué contiene un informe, un dictamen de perfilación? Bueno, ya habíamos hablado, la parte de que contiene pues siempre un planteamiento de problema, a quién va dirigido, tu método, tu bibliografía y las técnicas que ocupaste, ¿vale? Y sobre todo el dónde te llegaste a la información. Uno es de campo y la otra puede ser que tú seas perito particular y tengas tu carpeta de investigación integrada que vas a tener que seleccionar todo lo que te sirva para ti, ¿no? Betty García Herrera, saludos de Coahuila, colegas, excelentes temas. Gracias Betty, un excelente saludo, colega. Henry, vamos a ver, aquí tengo más, Henry Martínez. Así es debido a que podemos establecer la peligrosidad. Bueno, ahí mi querido Henry Martínez, ya no se llama peligrosidad, anteriormente los libros de criminología clínica le llamaban pericolosità del vocablo italiano, y la peligrosidad era consumada por la capacidad criminal y la adaptabilidad social. Se sigue manejando la adaptabilidad social y la capacidad criminal. Pero ahora, como estamos en derechos humanos y todo esto ya se llama riesgo social, y como estamos en una impartición ya de derechos humanos y en el cambio de nuestro sistema, se llama riesgo social. ¿Cómo? Bueno, en la parte de la peligrosidad, si tú me estás refiriendo en el riesgo social, tienes que hacer un examen multidisciplinario, en el cual tiene que estar el trabajador social,
el psicólogo, en algún momento se toma en cuenta el psiquiatra, los abogados que están en los centros penitenciarios también, ¿vale? Que son muy importantes, y el criminólogo, que es la síntesis criminológica. Para, si lo hablo en la parte clínica, un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento. Y si lo vemos así, declinar la peligrosidad, bueno, pues es que ya se hace un análisis de la personalidad con las características idóneas del sujeto mediante ya una historia clínica, ¿no? Esta historia clínica criminológica que nos puede ayudar desde el trabajo social, psicológico y bueno, el médico, en la parte psiquiátrica y todo lo demás, ¿vale? Espero que haya respondido esa pregunta. Patti de Zahualcoyo nos dice, ponente, ¿qué tan importante es que conozcas sobre perfilación criminológica? Los primeros respondientes, ellos deben tener nivel de conocimiento para actuar como tal y generar un IPH. Bueno, es que sí es necesario que conozcan la perfilación criminal, porque mediante pero más que estén capacitados, yo te diría con perspectiva de género, ¿vale? ¿A qué me refiero con perspectiva de género? Que todas las investigaciones sean tomadas por igual, que todas las investigaciones sean tomadas mediante protocolos, y que al final de cuentas se sumen a la tarea de ser investigadores, no investigadores porque ellos tienen una función. De hecho, nuestro artículo 21 constitucional nos dice que todas las policías tienen la función de investigación, ¿vale? Pero aquí es muy importante que tengan este conocimiento. ¿Para qué? Para que ellos no alteren la escena, ¿vale? Para que se sigan los protocolos, para que tengan los acordonamientos adecuados. Como ellos son los primeros que llegan, la policía, entonces ellos mismos sigan un parámetro de investigación, tengan conocimiento de la escena y no alteren la escena. Y también el llenado realmente de su informe policial homologado, que serviría muchísimo, ¿vale? Perfecto, creo que ya. ¿Cómo podemos tirar un dictamen? ¿Cómo puedes tirar un dictamen? Bueno, lo primero, si yo te lo hablo de perito, Luz Corona nos dice, ¿cómo tirar un dictamen? Bueno, no es que tires un dictamen. A ver, eso es algo muy importante. No van a tirar ningún dictamen. Los dictámenes que ya están ingresados en carpetas de investigación, y más si están hablando de peritos oficiales, nosotros como peritos particulares, si a eso me refiero con tirar un dictamen, tienes que ver si realmente se siguieron los protocolos adecuados para llegar a lo que él está diciendo. Si no, tú en tu dictamen lo vas a mencionar, que no se llevaron las medidas adecuadas o los protocolos establecidos, a lo mejor en el protocolo de homicidios y homicidios múltiples, en el cual en su sección cuarta nos dice que se tiene que hacer esto, y en un marco comparativo tú vas diciendo, esto es lo que se hace y esto es lo que se hace. Y en tus conclusiones tú dices que no se llevaron las investigaciones adecuadas en esto, por lo cual pues obviamente declivas en decir que no se llevó una debida investigación, ¿vale? Eso es, no es que tires el dictamen, sino lo que nos ayuda a peritos particulares es que tú tienes acceso a eso, y obviamente te ayuda muchísimo porque pues, te das cuenta que no hicieron un trabajo adecuado, ¿vale? Bueno, creo que la respondí. Luz Corona. Luego nos dice otra vez Luz Corona, ¿en qué momento entra un perito tercero en discordia? Esto es lo que ahí está mal. A ver, Luz, ya no existen los peritos terceros en discordia. Recuerda que nuestro sistema penal cambió, y a nuestro sistema penal cambia. Ojo, al cambiar al acusatorio ya no hay un tercero que te vaya a dar una opinión. Anteriormente se había, ahora ya no lo hay. ¿Por qué? Porque ahora tienes peritos que se vuelven testigos expertos, ¿vale? Y tienes tus peritos o estos testigos expertos que son parte de la fiscalía, que van a ir a un juicio oral, si llega al juicio oral, y si se aceptan estos medios o datos de prueba dentro de, ¿vale? Y no hay terceros en discordia. Ya no existen los terceros en discordia. Ahora, si lo ves en materia civil y mercantil, si yo todavía en algún momento puede existir, algunos lo manejan, que a lo mejor tengas un peritaje en grafoscopía y tengas por parte del otro dictamen por parte del demandado y el demandante, ¿no? Entonces ambos
ninguno de los dos llegan a un acuerdo, el juez manda a traer un perito particular, un perito de los que tenga, que estén obviamente en el tribunal, ¿vale? Y él da un tercero en discordia para que dé su opinión mediante lo que dieron estos dos peritos. Ahí sí puede haber, pero solamente en ciertas ramas en ramas periciales pueden un tercero en discordia. La firma, bueno, ahí Carmen Aquino, la firma es una particularidad que deja el victimario. La firma es algo más psicológico que deja el victimario. No todo sujeto deja una firma, pero sí trabaja un modus operandi. Entonces ahí por eso es muy importante que no se fijen en el modus operandi cuando ejercen la parte del estudio de la firma, ¿vale? Eso es importantísimo que nosotros tengamos. La firma obviamente son actos innecesarios que no te van a llevar a la consumación del acto, sino que al final de cuentas tú lo vas a expresar de una forma psicológica, ¿vale? A veces, Carmen Aquino, a veces se confunde la firma con el trofeo. No, el trofeo es una parte totémica que lo hace más en asesinos seriales porque se lleva algo, quiere recordar eso. La firma no, la firma es una expresión psicológica da una parte de expresar lo que él quiere dar a conocer, ¿vale? Que se quiere dar a conocer o en algún momento psicológico lo quiere dar a conocer él, ¿vale? Pero realmente el trofeo es algo que tú te llevas, es como si yo te dijera, a ver, velo así, si tú ganas algo, ¿qué te dan? Un trofeo, ¿no? ¿Dónde lo vas a tener? En una repisa. Lo mismo el criminal va a decir, bueno, yo gané, le gané a la víctima, lo que quiere el victimario es someter a la víctima, eso le da fuerza, le da poderío, ¿no? Entonces, obviamente tenemos la diferencia entre un trofeo y una firma, ¿no? Y para que no confundas, ahí también existe la parte ritual también es importante y se consuma después con una firma, ¿no? Y Israel Benítez, gracias. Jackie P. La perfilación podría ayudar a la formación de un tratamiento penitenciario. Bueno, es que aquí yo te diría que la técnica cambia a la perfilación, porque ahí en el tratamiento postpenitenciario ya estarías hablando de políticas públicas que teníamos que aplicar, ¿no? Y entonces al aplicar políticas públicas y políticas sociales hablas de la parte penitenciaria, pero para esto de hecho tendríamos que tener la parte de un buen trabajo clínico criminológico en los centros penitenciarios y un trabajo desde fuera por parte de ciertas instituciones que ayudaran al tratamiento postpenitenciario. Un ejemplo te voy a dar, Jackie. En Estados Unidos sales de la cárcel, pero dicen, a lo mejor te pueden dar una condena amplia, pero dicen hasta cuántos años tú puedes salir bajo ciertas expectativas, ¿no? Lo aplicas porque tienes buena conducta en el centro penitenciario. Cuando sales, lo que hacen es, no tienes trabajo, no tienes esto, bueno, a ver, nosotros vamos a tener, no tienes dónde vivir, nosotros tenemos ciertos lugares en donde tú lo que vas a hacer es para que nosotros te sigamos apoyando tienes que conseguir un trabajo, o a lo mejor hasta te ayudan a conseguir un trabajo, ¿vale? Y te están checando consecutivamente, ¿vale? O sea, te están dando una planeación de que tú no vayas a recaer, es como el tratamiento postpenitenciario. Y hay ciertos agentes que lo están realizando, no para todos los delitos, son para delitos no graves, ¿ok? Eso te da una expectativa amplia. Desde su punto de vista, el sujeto sometido a una penalidad sí logra verdaderamente su reinserción. Bueno, a ver, desde mi punto de vista, como ahorita tenemos los cerezos y es la realidad de la vida, no, ¿vale? Y como tienen a su sociedad también, tampoco no, porque la misma sociedad, ojo, recuerda que en sociología criminal te lo dice, etiquetas y estigmatizan. Ese sujeto que a lo mejor adentro dijo, estaba arrepentido, ya generó la culpa, sabe que realizó un mal, lleva como tal un tratamiento, pero ese tratamiento no le dan seguimiento. ¿Cómo? Nos hablan los 5 pilares, ¿no? Entonces, realmente los cerezos no se llevan los 5 pilares, que eso es lo malo. Educación, trabajo, respeto a derechos humanos.
las cárceles están mal administradas. Y el que me quiera decir, todos los hemos visto, están mal administradas, hay lugares en los que hay es prostitución también en la cárcel, se venden drogas, hay alcohol, realmente no hay una parte de que les enseñes orden, seas un lugar donde ellos digan, wow, sé que cometí algún error, aquí lo voy a componer y me doy. No hay esa parte. En mi opinión, ¿vale? Se necesita mucho y necesito muchos criminólogos, pero para esto también necesito gente, jóvenes como ustedes, gente que conozca de la criminología, que aplique realmente los conocimientos de la criminología y que no sea que el director del Cerezo sea el compadrito del gobernador, ¿sí? O el compadrito o el amiguito del que ganó las elecciones, sino gente preparada en esos lugares, ¿vale? Los directores, la mayoría son administradores y no tenía que hacer nada un administrador en un centro penitenciario, ¿vale? Tendrían que ser sujetos especializados para esa área y también darle una buena capacitación también a quienes, a la parte de lo que sean los custodios. Los custodios son muchos de los que violan derechos humanos de los sujetos. Y sobre todo, no puedes infringir violencia cuando el sujeto ya realizó violencia, tú quieras someterlo a más violencia. El sujeto nunca va a cambiar si no le enseñas eso. El sujeto está destinado desde que si no te enseñan amor, no vas a dar, pues obviamente no vas a dar amor. Si no te enseñan empatía, tú tampoco vas a dar empatía. Entonces ahí eso es lo que tenías que cambiar. Y más la sociedad tenía que cambiar. No sé si respondí en esta parte. Ahora se maneja el plan de actividades para dar esas herramientas, abarcando los ejes para procurar. Sí, Henry, tienes toda la razón. Se tendrían que manejar, Henry, pero realmente no lo aplican. Algunos sí, algunos no. Y lo sabemos perfectamente. ¿Vale? ¿Cómo saber cómo saber cuánto tiempo lleva un cadáver? Bueno. Es que ahí, bueno, eso le va a referir a su próxima conferencia, que es la maestra Cintia Coronas, que también le gusta, es criminalista, pero es apasionada de la medicina forense. Pero bueno, ¿cómo saberlo? Hay signos cadavéricos tempranos y tardíos. Analízalo y puedes hacer un cronotanatodiagnóstico. Puedes buscar los signos de Summers y de Sternon-Lewis, buscar las livideces, ¿vale? Y el enfriamiento cadavérico. Poquito, nada más es un poquito de lo que yo te digo, ¿no? Realmente, pues es solamente para la investigación. Y el cronotanatodiagnóstico pues, es importantísimo, en el cual tú lo lleves, tomando tus fotografías y después también, obviamente, que te llegues a la información del médico forense, pero tú tienes conocimiento de él, ¿vale? Esa también se la puede hacer la pregunta a la maestra Cinti cuando la próxima semana creo que viene su conferencia, ¿vale? Y Sergio Arellano, ¿en México existen tratamientos postpenitenciarios? No, realmente no. Solamente le dan seguimiento dentro del centro penitenciario, pero realmente no existe. Hay asociaciones que sí te puedo decir que trabajan con esas personas que están saliendo de la cárcel y que los ayudan como parte de un tratamiento penitenciario, pero son asociaciones completamente privadas, ¿no? Y que se allegan de solamente de la cooperación del ciudadano para que puedan ayudar o realizando otras actividades, ¿vale? Pati, sí, gracias ponente, no, pues muchas gracias. Cerramos ciclo de preguntas. Ok, perfecto, cerramos ciclo de preguntas. Y no sé, me despido de todos ustedes. Recuerden, no hay crimen perfecto, sino falta de criminólogos, ¿vale? Y agradeciéndoles que estuvieran conmigo. Tengo alrededor de 27 personas, eso es muy bueno. Y bueno, invitándolos también el día de mañana, tenemos conferencia por parte de la consultoría. Hablamos de la investigación criminal, análisis victimológico e investigación criminal en la parte de lo que sería perspectiva de género. Es otra investigación que estamos haciendo y todo esto que ustedes ven pronto van a tener, vamos a promocionar un libro que estamos terminando, ¿vale? Y para que ustedes lo puedan tener y les pueda ayudar muchísimo en esta información. Bueno, muchísimas gracias, coordinadora. No sé, le cedo el micrófono
y usted me indica. Muchas gracias, maestro, por su grata participación. Le dejo a cargo del director del Instituto Mexicano de Educación Integral, Tlaxcala, el licenciado Víctor Hugo Munro Tiscareño. Gracias, maestra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, maestro. Maestro Jonathan, muchas gracias. No, pues gracias a usted. Es un honor. Bueno, escucharlo, bastante información, demasiado buena. La verdad es que yo espero que más adelante se abra un campo de colaboración entre nosotros para poder ayudar a nuestros alumnos que sigan aprendiendo. También yo les agradezco mucho a todos los alumnos que participaron, a los maestros que estuvieron preguntando. Muchas gracias. Creo que esto va para bien, ¿no? Entonces, pues yo abro las puertas para que un día usted y yo nos sentemos a platicar y podamos generar algo más para nosotros. Muchas gracias, maestro Jonathan, de corazón, muchas gracias. No, muchas gracias, maestro. Pues sí, todo lo que estamos generando es para los alumnos. Realmente nosotros también la consultoría nos ponemos a su disposición. Estamos en la más grata y de llevar nuestros conocimientos con varios compañeros que realmente son excelentes docentes, excelentes conocedores en materias forenses, y más pues la consultoría se pone también a su orden, y sobre todo pues agradeciéndole que ustedes tienen esa vocación de hacer mejores alumnos, querer un mejor país, y sobre todo pues que se ve la calidad humana que ustedes tienen. Pues muchísimas gracias, y pues que Diosito los bendiga, y pues también a los alumnos que todavía no conozco, algún día los conoceré en persona. Estamos para servirles, ya mis datos los tienen. Las diapositivas, maestro, se las voy a pasar a la coordinadora para que también se las pueda proporcionar a los chicos, y sobre todo muchísimas gracias por esta invitación. Pues muchas gracias, y bueno, también le agradezco a la licenciada Daniela que hizo este contacto, y bueno, que también está haciendo pues una secuencia de conferencias, y nos veremos en la próxima conferencia. Gracias. Nos veremos, maestro. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, chicos, y hasta luego a los de Facebook. Cuídense mucho. Gracias.